acordar cerca del río, antes que la noche cubra los barrancos del camino. Un arriero retrasado grita con celos de rabia: hurria, mujer de los diablos, maldita mula cansada. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. En sus almacenes Sol Naciente y Urban Fashion encuentra el más amplio surtido en chompas, chaquetas, conjuntos deportivos para dama, caballeros y niños. Tenemos plan Separe y crédito sin cuota inicial. Visítenos en el Centro Comercial La Convención local 223 y Centro Comercial Plaza Real local 103. Buenos precios y excelente atención en sus almacenes Sol Naciente y Urban Fashion. Centro Comercial Río Negro Plaza, donde encuentras lo que buscas. El Mercado Golanday, cómodo, seguro, económico. Productos importados, rancho y licores. Servicio de carnicería y legumbrería. Todo para la canasta familiar. Excelentes precios y buena atención. Servicio a domicilio en el teléfono 561-1586. Atendemos todos los días de 7:30 de la mañana a 10 de la noche. El Mercado Golanday, cómodo, seguro, económico. Plantas medicinales Nueva Vida. Encuentra aquí todo lo relacionado con plantas medicinales, productos naturales, esotéricos, riegos, velas y esencias. Visítenos en la Plaza de Mercado local 60, teléfono 531-0641. La naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor. Plantas medicinales Nueva Vida. Inversiones Río Oriente y sus estaciones de servicios Dealer 1 Variante Belén frente a Pintuco y Estación El Carretero tiene para ustedes gasolina microfiltrada, extra, corriente y ACPM, además cambio de aceite, servicio de montallantas, engrases y filtros, venta del SOAT, excelente atención, buen precio y buena medida. En sus estaciones Dealer 1 y El Carretero contamos con el programa móvil, calidad y cantidad en los combustibles. Llegó a Río Negro Fragancias Tecnológicas Argueville. Fragancias importadas directamente desde Francia. Calidad, innovación y tecnología. Estamos revolucionando el mundo de la perfumería. Visítenos en el Centro Comercial La Convención, local 138. Tenemos precios muy económicos. Insumos para perfumería si quieres crear tu propio negocio. Ventas al por mayor y al detal. Fragancias Argueville. Calidad, innovación y tecnología. Maderas Don Artemio, abarco garantizado en todas sus dimensiones, maderas comunes, chanú, pisos y techos en general, madera para formaletas, madera para la industria, casetones y teleras. Visítenos, Parada Belén, 1 kilómetro hacia Río Negro, teléfono 566-1808, 566-0625. Maderas Don Artemio, calidad, buenos precios y excelente atención. Por la protección del medio ambiente, por la conservación de nuestro planeta, por un Río Negro más limpio, un compromiso de todos, con calidad, eficiencia y sentido social, ayudamos a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. CAM, una empresa de servicios públicos con responsabilidad social. CAM, una empresa de base comunitaria al servicio de Río Negro. Vigilado Superservicios. Mientras
Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa Remembranzas de Nuestra Tierra. Muchas gracias por licenciarnos, entrar hasta sus hogares y poderles llevar la información que cada 8 días tratamos de recopilar o recopilamos de muchas personas que se apuestan o no se prestan, sino que se acomodan a que estemos con nosotros y nosotros con ellos en este su programa Remembranzas de Nuestra Tierra. Personas que de pronto nos les dice, hombre, yo quiero entrevistarlo, pero yo, ¿de qué te voy a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Nos dicen, así como el entrevistado que les vamos a tener en el día de hoy, más adelante le contamos de quién se trata. Seguimos escribiendo la historia con la sabiduría de cada ser. Eso es Remembranzas de Nuestra Tierra, 17 años oyendo historias muy bonitas. Yo me deleito haciendo estos reportajes, pero ustedes se deleitan más allá en sus casas con los comentarios que me dicen de este programa, porque de verdad que esta semana tuvimos muy buena acogida, muy buenas llamadas, gente que me abordaba en la calle, porque quedaron contentos, impactados con la sabiduría y la versatilidad que maneja el amigo Plancho, un hombre campesino de la vereda La Porquera, así le dicen el Plancho cuando se hizo trovador, pero él es más que trovador, es un campesino original que pasó por Remembranzas de Nuestra Tierra. Él se llama Adán Rendón, nos enseñó cosas muy interesantes, un hombre muy fluido, un hombre de poco estudio en la academia, pero de mucha sabiduría en el campo, como él mismo lo dice. Mi lapicero fue el asadón y mi agenda un canasto con abono para adornar las plantas. Qué belleza esa frase que se me grabó del amigo Adán Rendón, que pasó hace 8 días en este programa. Y a raíz de esto, pues muchos comentarios interesantes en el programa y sobre todo de los televidentes, que son nuestra razón de ser. Don Marco Aurelio Henao, María Dilma Ospina, son fieles televidentes de este programa y dicen que ellos se deleitan cada 8 días con las enseñanzas, los clipsitos que aquí les entregamos de cómo cuidar la salud física, mental y espiritual, al igual que don Rodrigo Villegas, también un hombre que más adelante lo vamos a tener en Remembranzas de Nuestra Tierra, que él es un líder bastante especial también del municipio de Río Negro. Hernán Sánchez y doña Irene E. Acevedo, también fieles televidentes de Remembranzas de Nuestra Tierra. Y Carlos López, un constructor que también tuvimos la oportunidad hace tiempo de elaborar cuando todavía le dábamos por allá el cemento, trabajamos juntos y ahora me dice, hombre, qué bueno verlo haciendo ese programa tan interesante. Muchas gracias a todos ustedes por esos comentarios, porque todos necesitamos algo que se llama la motivación, motivarnos a la acción. Y esos aplausos que ustedes nos dan, esos buenos comentarios, son la fuerza que nos impulsa a seguir cada 8 días cazando a otro sabio para presentárselos a ustedes en este espacio de todos los fines de semana en Acuario Televisión y los que nos logran ver por el canal de YouTube a través de la internet. Adquirir buenos hábitos es apostarle a una buena salud. De eso estábamos hablando precisamente con don Carlos Augusto López Correa, un hombre que me decía antes de la entrevista que tener una vida sencilla, buena, amena, con humildad, con honestidad, con generosidad y buenos hábitos, pues tenemos una buena salud como resultado. Don Carlos Augusto López Correa es contador público de la Universidad de Antioquia y también es un economista que por estos días pues lo encontramos, gracias a Dios, en la Universidad Católica de Oriente, y hoy es nuestro invitado. Historias muy bien contadas y sobre todo, como nos va a decir él en la entrevista, que él habla porque no tiene rabo de paga, habla con tranquilidad, con serenidad, porque ha construido una vida desde unas bases, desde unos principios, de los cuales nosotros hemos enfocado mucho en este programa Remembranzas de Nuestra Tierra. Tener esos principios que muchas veces, cuando los quebrantamos, cuando los violentamos, pues la misma vida nos va enseñando, porque esa es la ley de ese hipnotismo, la ley de la causa y el efecto de la que habla Napoleón Hill en muchos de sus libros. Entonces hoy vamos a deleitarnos con la sabiduría de don Carlos Augusto López Correa, un hombre bastante interesante, sobre todo la forma tan amena de conversar, la forma tan fluida, porque es que aquel que lee pues tiene mucho que entregar. Un hombre de bastante lectura, también nos va a recomendar unos buenos libros y acomódense, prepárense para que escuchemos otra historia con buena luz, buena sabiduría y sobre todo muy buenos consejos. Este es su programa que lleva arte, cultura y educación y se llama Remembranzas de Nuestra Tierra, que mantiene vivas tus tradiciones. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve.
Así les dije al inicio del programa, estas son historias bien contadas, remembranzas de nuestra tierra. Cada 8 días, un invitado. No digamos invitado, que un invitado muy especial, porque todos los invitados son especiales, pero hay unos que son extraordinarios, sabios. Personas que nos aportan y nos siguen aportando con la sabiduría que solamente lo dan los años, que es la experiencia. Alguna vez dijimos, en los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Es una cita bíblica del sabio Job 12:12. Carlos Augusto López Correa, él es un invitado para el programa de hoy, que es economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, contador público de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Antioquia. O sea que hoy tenemos buen calibre y buenas historias en Remembranzas de nuestra tierra. Bienvenido, don Carlos, a Remembranzas de nuestra tierra. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, Oscar Antonio, y muchas gracias por haberme invitado pues, a este programa tan extraordinario que tú tienes y de mucha acogida a nivel, pues, no solamente local, nacional e internacional. Internacional sí, por señor. la internet. Sí, señor. ¿Sabe que lo teníamos, como dicen, en la mira del huracán hace días? Pues muchas gracias y pues me siento muy agradecido contigo. Pues soy una persona común y corriente, para que vos te has fijado en mí, ¿cierto? pero bueno, aquí estoy para tu... Bueno, según todo lo que yo he leído aquí del bosquejo que usted me da de su historia, una historia resumida, pero con unos datos muy claves. Usted ha sido un hombre muy estudioso, desde joven, desde niño. Sí. Buen lector. Soy muy buen lector. El primer libro que yo leí fue un libro que se llamaba Los náufragos de Liguria, que era de un autor que en esa época nuestra era muy famoso, que llamaba Emilio Salgari. No sé si tú lo leí. No lo había oído mencionar. No, pues ese es el famoso de Sandokan, el tigre de la Malasia. ¿Ah, sí? Sí, claro, y tiene una cantidad de historias pues, muy interesantes. Ese fue el primer libro que yo leí. Y he venido, pues, periódicamente leo bastante, 3, 4, 5 libros en el año. Me acabo de leer un libro muy interesante que se lo recomiendo a todos, que se llama Al otro lado del mar, que es de María Cristina Restrepo, una escritora paisa, y habla de la historia de los alemanes que vivían aquí en Colombia durante que les tocó la Segunda Guerra Mundial y todo el padecimiento que tuvieron estos alemanes. El gobierno les confiscó los bienes, a muchos los deportó. Entonces es la historia cuando ellos llegan deportados a Alemania, que eran pues, gente que había salido hace muchos años. Es muy interesante ese libro, se llama Al otro lado del mar, de María Cristina Restrepo. ¿Usted está de acuerdo con una frase que yo he dicho muchas veces en Remembranzas, de que la lectura es la gimnasia del cerebro, no? Total. Es que prácticamente uno con la lectura se mantiene haciendo el ejercicio, ¿cierto? Y sobre todo, al tú leer un libro y te atrae, tú tienes una serie de frases o enseñanzas que traen los libros. Todos los libros traen unas enseñanzas, ¿cierto? Sí, tal vez uno no las vea a primera vista, pero tú leyendo el libro lentamente... cuando lo vuelve a leer. O cuando lo vuelve a leer, tiene unas enseñanzas muy interesantes. Así es. Muy interesantes. Bueno, usted fue el aguinaldo de su papá y su mamá, porque nació un 16 de diciembre, sí, señor, Día de los Aguinaldos. ¿Hace cuánto? Yo nací en el año de 1940. Yo soy, como llamaban en esa época, los niños de la guerra, porque yo nací en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y nací un 16 de diciembre de 1940 a la 1 de la mañana. Hay una historia muy simpática. En esa época, pues, a los niños nos recibían en las casas. No, pues en esa época en Medellín había pues, la clínica de... ¿Y nació en Medellín? Y nací en Medellín, sí. Estaba el Hospital San Vicente de Paúl y habían otras 2 clínicas en Medellín. Y en esa época el parto mío fue nocturno, se fue la luz, había una luna muy linda, entonces el médico dijo, pues ayudémonos con la luna, entonces sacaron la cama al patio y yo nací a la luz de la luna, como dice la canción. ¡Qué belleza! Sí, una historia muy simpática. ¿Y en su familia, usted es el mayor, el menor, cuántos hermanos tiene? En mi casa, pues mi mamá y mi papá tuvieron no más que 2 hijos. Mi hermana, que ya murió desafortunadamente. ¿Usted fue el segundo? Yo fui el segundo y el último. y el niño. Y el niño. Bueno, aquí va otra pregunta bien interesante. ¿Qué es lo que más recuerda de su papá? Cuando usted empezó a ser niño, a tener uso de razón. Hombre, mi papá fue una persona muy activa y fue una persona también que estuvo muy involucrada en la parte política, ¿cierto? Y pues mi papá en
en sus primeros años, llamémoslo así, pues él estuvo manejando una granja experimental de café en un municipio que se llama La Esperanza, en Cundinamarca. Y allá, con la experiencia, la Federación de Cafeteros le encomendó que escribiera, en compañía de otros 3 compañeros, un libro que se llama El Manual del Cafetero Colombiano. Este libro lo escribió mi papá hace 85 años. Este libro que tengo aquí en la mano se llama El Manual del Cafetero Colombiano. Bueno, entonces mi papá fue así una persona muy activa, político, amigo de los presidentes liberales de aquella época, porque mi papá es liberal. Mi papá es una persona muy activa, un compañero, un amigo. Siempre a mi hermana y a mí nos querían mucho y salíamos, nos llevaban unos paseos. Trabajó mucho tiempo en la parte de la Secretaría de Agricultura, entonces muy pequeño nos llevaba a conocer las granjas que tenía el departamento de Antioquia, en Yarumal, en Bolombolo. Pues tuve la fortuna en esa época que mi papá me llevó, existía el tren que iba de Medellín a Bolombolo y a la Pintada, ¿cierto? Sí. Entonces nos bajamos en tren por todas esas carrileras de ahora, pasando por Caldas, esos puentes tan lindos que todavía existen. Eso es un paseo inolvidable. Es un paseo inolvidable, sí, para mí. Y también nos llevó nos llevó también cuando trabajaba en la Secretaría de Agricultura, nos llevó a una granja que ellos tenían en Yarumal. Bueno, toda una época. Mi papá, dentro de todas las actividades pues, que tuvo, mi papá hizo la primera planta hidroeléctrica de Río Negro, la central hidroeléctrica de río abajo, esa la construyó mi papá. Y muy pequeño, quizá muy pequeño, mi papá me llevaba a ver todas las obras, trajinar con eso. Y pues también mi papá en sus épocas él participó mucho en la parte periodística. Él trabajó en varios, en el Correo, en esa época existía el Correo en Medellín. Y escribió un libro que se llamaba Río Negro, Narraciones sobre su historia, que habla pues de como todo, es un libro muy interesante porque es toda la historia de Río Negro, todos los personajes que pasaron por Río Negro. Su papá se llamaba Clemente López Lozano, sí. Ese es otro libro que lo hemos visto, este libro es una joya, que ya lo conocíamos también en la biblioteca municipal y ya hemos tenido la oportunidad también de, no de leerlo, de hojearlo de pronto, porque hay veces que, pero de Río Negro. Sí. Pero mira, aquí estamos despertando esa historia rionegrera. Ajá. Bueno, una frase que se me grabó a mí de Mario Tierra, un folclorista antioqueño, dice que la escuela está en el alma de la mamá. La mamá a uno le enseña muchas cosas, ¿cierto? Pero uno siempre encuentra personas, y en el caso de uno y mucha gente dice, es que mi mamá me enseñó tal cosa, ¿cierto? Algo que se le quedó grabado a uno. ¿Qué le enseñó su mamá? Hombre, yo creo que mi mamá nos inculcó fue la parte social. Mi mamá fue una persona muy trabajadora en la parte social. Ella, dentro de pues, todas sus actividades que tuvo, pues yo quiero empezar como era mi mamá. Sí. Bueno, mi mamá fue una persona muy linda y a raíz de eso, en esa época existía en Medellín, había fotógrafo muy famoso, la foto Rodríguez, con Melitón Rodríguez, y la foto de Jorge Obando. Toda la historia, digamos, no llamémosla fílmica, porque eso es sí, pero sí fotográfica, de la foto Rodríguez, la recogieron y está en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Hace 2 años, Colombia Moda, los estudiantes de diseño en la Universidad Pontificia Bolivariana participaron en conocer cómo era la historia del Medellín antiguo, cómo era la moda, y ellos encontraron en la Biblioteca Pública Piloto una foto de mi mamá. Sí. Para que la tomemos. Y es una foto... Y esta foto también aparece en internet. Y la foto aparece en internet. Es decir, el que quiera ver a mi mamá en internet, ponga foto Rodríguez, Leticia Correa, 1934, y ahí te aparece en internet. Ahí te trabajo para mañana, Jorge. En favor que me la vean porque fue una mujer muy linda, una mujer cívica,
una mujer que se le entregó por lleno a todas las familias menos favorecidas. Ella, pues tanto que a mi mamá la han destacado en 2 libros, uno que se llama Mujeres de Antioquia y otra que se llama Abuelas y Maestras de Antioquia del siglo XX. Estos autores de estos libros le destacan a mi mamá unos artículos muy interesantes, recalcándole toda la parte social y todo lo que hizo ella. Ella fue, dentro de todo lo que hizo ella, fue fundadora de la Universidad de Medellín, participó en la escuela... Fundadora de la Universidad de la Universidad de Medellín y tenemos... peso y medida. Y tenemos cuando celebraron la fundación de la Universidad de Medellín, pues todavía ella estaba viva, le dieron su condecoración. Mi mamá en toda su historia de diferentes gobiernos, inclusive internacionales, mi mamá tiene unas 36 condecoraciones. Ah, qué belleza, ¿no? Sí. Bueno, y lo otro que quiero preguntarle a ustedes, defíname a don Carlos Niño. ¿Cómo era usted de niño? ¿Ya era un hombre que se destacaba en las letras, en lo que le iba a gustar, o de pronto era más bien tímido o extrovertido? ¿Cómo era usted en la escuela? Pues hombre, yo empecé a estudiar en el Colegio de la Presentación de Medellín y en esa época, estando en kinder en la Presentación de Medellín, fue el 9 de abril. Sí. Y yo tendría por ahí 7 u 8 años en ese momento cuando fue el 9 de abril. Y recuerdo que una tía, pues acuérdese que el país se prendió, a usted no le tocó, pero a mí sí. Yo no había nacido. Usted no había nacido. Hay que decir a los televidentes que fue el 9 de abril, un 9 de abril fue la revolución. El 9 de abril fue el día que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Correcto, una revolución. A la 1:30 de la tarde fue la revolución, quemaron Bogotá. El famoso Bogotazo. El famoso Bogotazo. En Medellín, pues yo recuerdo que quemaron el periódico La Defensa, que quemaron todos los tranvías que habían. Bueno, tengo ese recuerdo pues de la violencia que me tocó en ese momento, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues vino toda la violencia que hemos tenido en este país, toda la vida. O sea, que usted fue creciendo en medio de ese bombardeo tan berraco. Fuimos creciendo en esa época de angustia, porque pues en esa época los partidos políticos eran o eran liberales o eran conservadores y se odiaban los unos con los otros. Me tocó un momento muy difícil de la familia. Mi papá, por ser liberal, se tuvo que esconder. Ajá. Sí, en esa época, pues no voy a hablar de religión, pero en esa época tuvimos un sacerdote muy belicoso, Monseñor Builes, entonces todo el que leyera el tiempo estaba excomulgado. Bueno, y yo aprendí a leer en el tiempo. Entonces, en el tiempo y con el periódico El Tiempo, sí, porque mi papá, pues toda la vida fuimos suscriptores y todavía me llega a mí el tiempo a las 6 de la mañana a mi casa. Mi abuelo paterno murió en esa época. Era liberal, muerto por los conservadores. Sí, claro, en esa época a los conservadores le dejan los chulavitas. Imagínese. Sí, bueno, y fueron los que quemaron a Río Negro. Uno cuenta aquí que a Río Negro lo quemaron y todo el mundo dice, ¿qué pasó? Entonces es volver a contar esa historia tan triste y tan espantosa que nos tocó vivir a nosotros y que seguimos viviendo pues la violencia. ¿Y don Carlos, adolescente? ¿En el colegio ya tenía de pronto miras hacia dónde iba con su vida o no? Hombre, yo tuve, dijéramos, una adolescencia muy bonita. Sí. Sí, porque es que en esa época Medellín era, y todavía sigue siendo una ciudad pueblo, muy pequeña, entonces todos nos conocíamos, pues existían los colegios. Yo terminé en el Colegio San José de Medellín, pero estaban los colegios de San Ignacio, de Calazán, de los benedictinos, y el de mujeres estaba el Colegio de la Enseñanza, el Merimao, en Sagrado Corazón, el Colegio de las Belemitas. Bueno, entonces éramos, a pesar de estar viviendo todos, cada uno tenía su colegio, pero entonces todos los fines de semana eran las famosas, llamábamos famosas recochitas, ¿cierto? Entonces éramos, pues, y todavía nos seguimos viendo todos de la época aquella, donde pues todo el mundo era conocido, éramos unos amigos. Yo digo que fue una época muy sana de todos nosotros, porque con las niñas pues éramos todos respetuosos, ellas con nosotros,
no había la droga, pues que nos emparrandábamos, sí, pero entonces a usted le invitaban a una recochita y entonces era era una olla de esas grandototas llenas de Coca-Cola con una botellita de ron. Entonces eso era lo que tomaba uno. No alcanzábamos. No, fue una época muy sana. Muy sana, muy bonita. Inclusive uno vuelve y se encuentra con todos los amigos de aquella época, ¿cierto? Por ejemplo, yo ayer tuve el Día de los Abuelos yo tengo en el colegio donde estudian mis nietos, pues ayer era el Día de los Abuelos, que en Medellín en todos los colegios pues celebran el Día de los Abuelos, entonces tiene que ir uno a la fiesta de los abuelos en todos los colegios, y ya se encuentra uno con toda la gente conocida de aquella época, entonces es como volverse a uno a encontrar y volverse a recordar los amigos, porque lo importante es tener amigos. Sí, señor. ¿Cierto? Un amigo es un tesoro. Un amigo es un tesoro, ¿cierto? Así es. Entonces sí, fue una época muy, muy interesante. Interesante. ¿En dónde o en qué momento descubre usted que le dio por estudiar los números, la contaduría, la economía, todo ese tipo de...? Hombre, imagínate que pues uno como que, digamos, lo lleva en la sangre, como ¿cierto? Que ya lo traía. Bueno, entonces, pues en todos los paseos que hacíamos con los amigos y con las amigas, entonces a mí me encargaban de manejar la caja menor. Ah, le dieron la registradora en la cadena. Entonces yo le rendía todas las cuentas y nos gastamos tanta plata en esto y en esto. Bueno, entonces no, pues digo yo que desde esa época pues uno ya como que le coge cariño a cómo manejar las cosas, a controlarlas, a manejar la plata y bueno. Ya, cuentas claras de chocolate. Claro. Bueno, ¿usted se hizo profesional estando soltero o conoció a su esposa en esa época? ¿Cuándo la conoció a ella? Hombre, es una historia muy bonita. Sí. Porque no sabemos dónde nos conocimos. Doña Marta Eugenia González Rodríguez. ¿No sabe dónde se conocieron? No, porque como te conté yo ahora, Medellín era tan chiquito y entonces todas las fiestas pues eran prácticamente... Éramos todos los miembros de la fiesta, pero antes estudiar en un colegio o en el otro, en enseñanza, en Emerimao, en San José, en Calasanz, en San Ignacio. Ya se habían cruzado por ahí. Entonces, en esas fiestas nos fuimos cruzando, ¿cierto? Y nos fuimos cruzando, y tal vez no sabemos todavía cuál fue la primera fiesta donde nos cruzamos, porque coincidimos en que estuvimos en todas las fiestas de 15... ¿Bailaban en ese entonces? ¡Ave María! Pero no así como ahora, muy pegaditos, o más bien separaditos. En esa época la juventud nos levantamos distinto, hombre. Nosotros teníamos un respeto muy grande por las amigas y no te voy a decir que no bailábamos amarizados. Claro, porque la palabra amarizados viene desde esa época. ¿Y entonces? Bueno, y entonces no hemos podido y no vamos a conocer nunca dónde nos conocimos, pero sí nos encontrábamos en todas las fiestas de aquella época y en algún momento pues ya hubo como el flechazo final. Sí. Y sí. Bueno, en esa época cuando empezaba un romance en una pareja, de pronto usted decía, yo voy a ir a visitar a esta muchacha a la casa, ¿qué restricciones había ahí en ese entonces con los papás o qué? Bueno, en esa época habían diferentes restricciones, ¿cierto? Cuando era una casa, porque en esa época pues realmente, pues no diría yo que no existían los apartamentos, claro que existían, pero por lo general en las casas tenían ventanas, entonces a uno lo recibían por la ventana, ¿cierto? Ah, ya, y la ventana, claro, entonces. ¿Hay que pasar un periodo de prueba para poder entrar? No, Ave María, y cómo llama su papá y cómo llama su mamá, y usted dónde vive, dónde estudia, bueno, le hacían una radiografía, la cosa más miedosa, pues. Sí. Me dicho, en los exámenes clínicos de ahora eran una pompa para poder entrar usted para poder entrar por allá a la casa. ¿Cuánto duró el periodo de prueba? Ah, sí. ¿Cuánto duró? Ve, hombre, nosotros vamos a cumplir el año entrante, el 6 de abril, vamos a cumplir 50 años de matrimonio. Usted me dijo que era un año muy importante para usted. El año entrante, el año 2018 es un año muy importante para mí porque el 6 de abril, pues cumplo 50 años de casado y el 18 de noviembre cumplo 60 años de haber salido bachiller del Colegio San José. Ah, bueno, 18. El 18 de noviembre. El 18 de noviembre. 50 años. 60 años 60. De bachiller. Bueno.
Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. Bueno, para nadie es ajeno que nosotros, o este presentador, este amigo de todos ustedes, al igual que cuando mi esposa también nos acompaña en algunas veces en el programa, en estos días no ha podido estar, ustedes ya conocen que nosotros no somos ni religiosos ni muy dados a que pregonamos una o tal cual religión, no hacemos eso, ni política menos, pero sí les entregamos unos buenos hábitos de vida que adquirimos en una filosofía de vida, porque es más la filosofía que la religiosidad que manejamos nosotros. Entonces, desde ese concepto del Tao, del taoísmo, aprendimos a ser vegetarianos, aprendimos a hacer ejercicio, aprendimos técnicas preventivas para tener una buena salud. Hace 8 días les estaba recordando por qué abordo tanto estos temas, no porque pues a mí me gusta enseñarlos, pero muchos televidentes me dicen explíquenos más amplio sobre este tema porque vemos que nos ha dado resultados. Por ejemplo, alguna vez un señor me decía, usted curó a mi señora del estreñimiento. Yo le dije, pero ¿en qué momento si yo no he hablado con ella? Me dijo, usted dijo que comiendo cítricos en la mañana activaba el estómago y ella se alivió comiendo naranjita. Bueno, recibieron el consejo. Entonces me preguntaba esta semana un señor, ¿cuántas veces se debe dar del cuerpo al día? Yo le voy a responder, 4 veces al día. Entonces dice, usted me va a mandar todo el día para el baño. Lo normal es eso. Si usted se levanta por la mañana, lo ideal es que cuando se levante, pues lo primero es que vaya al baño. Saca la basura del cuerpo, o sea, los residuos que tiene en el organismo de la comida del día anterior. Si desayunó, obviamente debe ir al baño. Si almorzó, debe ir al baño. Y si cenó, debe ir al baño. O sea, que acostumbrar nuevamente a su organismo como lo tenía cuando se le dieron cuando nació. Un niño come y hay que cambiarlo al momentico porque el organismo labora. ¿Cada cuánto se debe purgar? También me preguntaba el señor. Cada 6 meses. Napoleón Hill también dice, hay que aprender a controlar la fuerza sexual y enfocarla hacia otras cosas para que tenga sabiduría y tenga una fuerza diferente a lo de los demás. Y sobre todo, es tan importante como mantener sus alcantarillas limpias. Se refiere a las alcantarillas cuando habla del colon. ¿Qué es el colon? Una tubería que hay que limpiar cada 6 meses. Son daticos que les entregamos en este su programa Remembranzas de Nuestra Tierra. ¿Y saben por qué es tan importante estas 2 cositas? Porque el que tiene bien este mago, tiene bien conectada su cabeza. Ya le hemos dicho muchas veces, usted con ganas de ir al baño, ¿será que puede recibir una clase? Con ganas de ir al baño, ¿será que puede hablar bien? Con ganas de ir al baño y sin ir, ¿será que puede fluir como fluye un maestro, un artista o alguien que esté haciendo una actividad? Entonces, en ese aspecto es que nosotros nos enfocamos, no porque me contaron, sino porque lo practicamos. Así que son los clipsitos de sabiduría y son las atenciones que les hacemos a ustedes, nuestros amigos televidentes, porque este programa lo hacemos para todos ustedes. Sigamos oyendo historias con don Carlos Augusto López Correa, un hombre que nos tiene muy entretenidos, escuchándolo en sus historias, en sus apreciaciones y sobre todo en la calidad de vida que ha manejado en los años que tiene de vida. Sigamos viendo Remembranzas de Nuestra Tierra que mantiene vivas tus tradiciones. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. Volviendo al periodo de prueba que llama Arbor de mi esposa, pues estuvimos de novios 4 años. 4 años. 4 años fue el periodo pues, que estuvimos de novios. Un noviazgo muy lindo. Bueno, yo digo que no tuvimos ninguna pelea, ni un sí, ni un no. Y bueno, y tampoco, y ya vamos para 50 años de matrimonio, o sea, 54 años, porque nosotros también celebramos el cumpleaños de noviazgo. Nosotros nos noviamos fue un 14 de marzo del año de 1964. Qué bien. Entonces, ¿también recuerdan esa fecha? Claro, ¿no? Y tenemos muchos recuerdos de fecha. Bueno, en el noviazgo ni un sí ni un no, y en el matrimonio... Tampoco. Hay más o menos, ¿ok? No, lo que pasa es que en el matrimonio con el tiempo vos tenés que aprender, nos aprendemos a manejar mutuamente, ¿cierto? Sí. Pues tenemos los mismos gustos, nos toleramos, nos aceptamos, pues, es decir, ha sido una época... ¿Cuál es una palabra clave para perdurar en un matrimonio y llegar a 50 años? Tolerar. Tolerar. Sí. Saber aceptar la diferencia. Aceptar todo. Tolerar. Porque ahí son tormentas que llegan y pasan. Ah, no, pues en toda parte, ¿cierto? Y siendo nosotros humanos, pues con más razón, ¿o no? Claro que sí. ya viendo nacido en este país tan convulsionado.
De ese matrimonio, 2 hijos. 2 hijos, María Clara y Cipriano. Así más como la familia suya, una pareja. Una parejita, sí. ¿Y a 2 nietos le han dado Y, cada uno? y 2 nietos cada uno, sí. María Clara tiene la parejita, Martín y Manuela. Y Cipriano tiene 2, Clemente y Valentín. Qué bien. ¿Cómo se siente usted? Pues como papá me imagino pues que es una alegría muy grande tener sus hijos. Sí. Pero con los nietos, ¿qué? Es que con los nietos uno se vuelve alcahueta. Pues, es decir, la casa de los abuelos es una casa de alcahuetas, de qué es lo que usted quiere cuando ellos llegan y uno ya les conoce pues como todos los gustos y todas las cosas. Y no, y es otra, es como una prolongación yo digo en la prolongación de la existencia, ¿cierto? Como dice la canción. Sí. Bueno, usted recibió como una información de su papá y su mamá en la parte académica, en la parte de la literatura, o sea, toda esa parte cultural que maneja, eso mismo le enfocó también usted a sus hijos porque veo que son 2 personas también bastante preparadas. Son muy preparados los 2, claro, eso ha sido desde Como una mamá fundadora de una universidad. Y mi mamá fundadora de la Universidad de Medellín, claro. Hombre, vea, eso son enseñanzas que vienen desde los abuelos, ¿cierto? Entonces, tanto mis abuelos maternos como paternos fueron unas personas que nos inculcaron todos los valores que debemos de tener en este momento, ¿cierto? Yo de todo eso que me inculcaron ellos y de las enseñanzas y de los ejemplos, yo como vos, porque vos sos medio filósofo, yo creé para mí, y pues la voy a contar, yo creé una filosofía que se llama el GHL. G. ¿Qué significa? G significa gratitud, generosidad, y ahora te voy a hablar de cada una. H, humildad y honestidad. Y la L, lealtad. Entonces, gratitud, hombre, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, pues por lo menos yo, pues, mis creencias son católicas, darle gracias a Dios todos los días por lo que uno tiene, por la salud, por el trabajo, por la esposa, por los hijos, por la familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo, por sus jefes, ¿cierto? Entonces uno tiene que darle gratitud por todo lo que tenemos. Generosidad, hombre, si tú tienes una forma de poderle ayudar al menos favorecido, hacerlo. Y también uno no solamente con dinero, sino con ejemplo, con consejos, ¿cierto? Escuchándolo, ¿cierto? La honestidad, pues desafortunadamente lo que está perdiendo en este país. Y la humildad que también. Y la humildad, es que la humildad nos hace mucha falta. Es decir, usted tiene que ser humilde, usted tiene que tratar a su prójimo como quiera que lo traten a usted. Pues eso es la ley del amor. Es la ley del amor de Cristo, sí. Entonces usted tiene que ser humilde. Y la lealtad. Y la lealtad, usted tiene que ser leal con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, con sus patrones. Usted tiene que ser leal, usted tiene que guardarle lealtad a la empresa donde está trabajando, es decir, tener la camiseta puesta. Esa es la lealtad. Y tiene que ser leal pues con sus, pues con todo con el entorno que uno tiene, ¿cierto? Bueno, usted me menciona también algo de sus creencias son religiosas, pero ¿usted es religioso o es espiritual? No, hombre, ve, yo soy católico, apostólico y romano. No soy de esos que yo llamo camanduleros. No, yo no soy camandulero. Yo con cumplir los mandamientos de la ley de Dios y las obras de misericordia, yo tengo mi conciencia tranquila. Qué bonito. Pero no soy un camandulero, pues, no. Sí recé porque mi abuela nos hacía rezar el rosario todos los días a las 5 de la tarde cuando era chiquito. A las 5 de la tarde toda la familia sentada y reza el rosario. Hasta que ya empezó a... Ah, no, ya uno pues tiene, ya sale al colegio, ya sale a la universidad, pues ya esas costumbres antiguas, eso ya se acabó, ¿cierto? Y otra cosa que nos hacían en la casa, y eso fue una cosa muy bonita, era rezar los 1000 Jesuses. Ajá.
Eso no faltaba. A eso no podía faltar, y hacer el altarcito el 3 de Por mayo. las tradiciones de diciembre, Por la Navidad. Claro, todo, y la tradición de Navidad, pues la novena de Navidad, claro. Y como yo nací el 16 de diciembre, pues lo llevo todavía más, ¿cierto? Claro, empiezan las novenas de aguinaldo. Empiezan las novenas de aguinaldo y empieza... Hombre, ve, nosotros en mi casa, ya muy como en la mitad del mes de noviembre, ya armamos el árbol de Navidad en mi casa. Es que el de diciembre es muy cortico. Yo es que en diciembre Está nada. volando. Ahora sí que Nada, ahora todo claro. Bueno, don Carlos Augusto, a esta altura, digo yo una altura muy alta que usted lleva porque es una altura en sabiduría, en conocimiento, ¿cómo se siente usted en este momento de la vida, sus sueños realizados, tranquilo, feliz? Pero hombre, yo me siento muy feliz, y como te dije yo ahora, porque yo no tengo rabo de paja, ¿cierto? Y cuando uno puede dormir tranquilo, porque no le debe nada a nadie, no tiene por qué tener remordimientos de nada, pues yo vivo en una paz con Dios, llamémoslo así. Qué bonito. Yo vivo en paz con Dios y en paz con todos los que me rodean, por el cariño y el afecto, no solamente que me da mi familia, sino por el cariño y el afecto que tengo con mis compañeros de trabajo. Porque vivimos aquí en la universidad un ambiente, yo digo que es de familia, porque pues, somos una familia, tenemos sus problemas como tiene todo el mundo, ¿cierto? Y sus cosas, pero tratamos de comportarnos como una familia en los cuales todos nos queremos y todos nos ayudamos. Es como yo veo cuando entro al lugar donde sí, usted trabaja, claro. Usted usted es como un mediador ahí de muchas cosas, ¿cierto? No solo de la parte laboral. Claro. Hombre, ve, yo de toda mi vida profesional pues, que he tenido, he ocupado buenos cargos, llamémoslo así. Y cargos donde mucha gente depende de mí. Y esa gente con el tiempo se vuelve muy confidente, pues como que le ayudo en ciertas cosas, porque te digo yo, la generosidad, ¿cierto? Entonces hay unos cuentos muy simpáticos. Yo mantenía una caja de Kleenex en mi escritorio. ¿Por qué? Porque le llegaban las niñas y me lloraban, entonces acá la caja de Kleenex. También es un buen consejero. Sí, pasamos pues. Es que yo llevo trabajando ya 54 años. ¿Y cuándo va a parar? No. ¿Va a seguir activo? Cuando Dios diga, pues ya no más, bueno. Pues, vea, hay una historia muy bonita. Mi mamá, pues que volvemos a ver, mi mamá trabajó hasta los 91 años. Eso también leí. ¿Activa? Activa. Mi mamá manejó el Departamento de Relaciones Públicas de la Sociedad de San Vicente de Paúl hasta los 91 años. Aquí cabe hacer una acotación que oigo todos los días de Facundo Cabral. No seas como tu padre que se siente viejo con 60 años cuando Moisés dirigía el Éxodo a los 84. ¿Cómo le parece? José Saramago que ganó el premio Nobel a los 85 más. Y todos los grandes políticos o pensadores, es gente que a pesar de los años sigue trabajando, ¿cierto? O sea que usted no tiene esa idea de que llegué a tal edad y ya no sirvo para nada, ya me voy a quedar por aquí sentado, sino sigue activo hasta que Dios le diga no más. Cuando Dios y mis jefes me digan, ya no más, pues hombre, puede que laboralmente haciendo pues como por los números, pero sigue uno pues ayudándole a los demás, pues. Ha laborado en muchas entidades también sin ánimo de lucro. He leído en su historia que, aparte pues, de que estuvo en cargos muy importantes, también asesoró muchas empresas sin ánimo de lucro. Sí. Todavía siempre llevándole las cuentas con lo que empezó de joven. Sí, hay unas empresas que realmente son muy bonitas. Una de ellas se llama Antioquia Presente. Ajá. Antioquia Presente. Y precisamente ayer en el Día de los Abuelos me encontré con María Inés Restrepo, que era la directora de la Corporación Antioquia Presente, y de ahí se retiró ella a ser la directora de Confama, que estuvo directora de Confama muchos años hasta el año pasado, ¿cierto? Entonces, pues yo pues sí he trabajado en muchos, en la Fundación Almuerzo Navideño, en la Fundación, ayudé mucho también con Carla Cristina, en la Fundación María Auxiliadora,
Es decir, son unas fundaciones, la Fundación Restrepo Mesa, bueno, es decir, como te decía yo a vos, hombre, uno tiene que ser generoso, ¿cierto? Y yo mi tiempo que tenía yo libre, le ayudé a muchas entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Ahí, como se dice, repisó muy bien su filosofía GHL. El GHL. GHL. Qué bien. Bueno, también me he enterado por ahí porque he estado indagando con otras personas, fuentes que me han dado, que usted ha viajado mucho. Hombre, conoce varias culturas a nivel mundial, de diferentes países. Sí. ¿Más o menos cuántos? Hombre, no, he tenido la fortuna de poder viajar mucho. Es decir, los viajes los planeamos entre mi esposa y yo. Y somos los que viajamos. Es decir, mi esposa, un viaje lo vamos a planear con 6 meses de anticipación. ¿Para dónde nos vamos? Para tal parte. Estudiamos historia, geografía, transporte, pues a donde yo puedo manejar, pues yo manejo. Y, hombre, no, gran parte del mundo sí lo conozco ya, afortunadamente. Gran parte del mundo. Así a grosso modo, ¿cuántos países más o menos? Hombre, yo pues a ver como tantos países no, pero de los 5 continentes, 4. Ah, qué bien. ¿Y de todas esas culturas que ha conocido, qué le ha gustado más o qué lo ha impactado más comparada con la de nosotros? Hombre, vea, hay unas culturas donde uno ve como la religiosidad de ellos, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, la cultura budista. Ajá. La cultura budista es una cultura muy linda. La conocí yo en una vez en Birmania. Y la otra parte la conocí yo en Indonesia. Y en Indonesia, y tanto en Birmania como en Indonesia, tuve la fortuna de conocer los monasterios de los budistas, cómo viven ellos, todo su entrega sus rituales al Buda, ¿cierto? Y los budistas tienen una frase muy linda: hay que vivir bien para morir bien, para luego vivir mejor. Ah, qué belleza, ¿no? Es una belleza y una filosofía muy linda. Y los budistas es gente entregada al Buda, ¿cierto? Y otra cosa que también me llama mucho la atención son los ortodoxos, los ortodoxos griegos y los ortodoxos rusos. Son gente muy religiosa, muy queriendo como buen signo donde se separaron la iglesia ortodoxa y la cristiana, pues ellos no siguieron, pues son hay una división. Ahí hay una división, pero prácticamente los santos son los mismos, ¿cierto? Los mismos santos y todo, y es la misma creencia, ¿cierto? Pero son muy religiosos los ortodoxos, muy religiosos. Y claro que los cristianos, pues, son muy, pero uno ve más como esa fe, como esa entrega a su religión entre los ortodoxos y los budistas. Tengo otra curiosidad, ha leído muchos libros y entre todos esos libros ha leído la Biblia, ¿o no? Vea, hombre, yo te dije por allá muy al principio que yo no era camandulero. Ni bibliero. Ni bibliero. Y la Biblia que yo leí fue la que nos pusieron, o las apartes de la Biblia que leíamos en el colegio, porque yo terminé, tal vez te dije ahora, en el Colegio San José, que era de los hermanos cristianos. Y en esa época pues teníamos pues toda esa parte, nos inculcaron mucho pues la parte religiosa, ¿cierto? Y leíamos la Biblia y la comentábamos. Pero te estoy hablando de que yo, como te dije yo ahora, el año entrante cumplo 60 años de haber salido bachiller, entonces yo no, la Biblia, pues francamente no. Bueno, ¿cuál es la literatura que más le gusta leer? ¿Qué autores, por ejemplo? Me mencionó uno al principio, pero esos son más como historias que también... No, a mí me gusta mucho todo lo que es la parte histórica, toda la parte de intrigas, novelas. Frederick Forsyth es un buen escritor. Lo que pasa es que en este momento yo tengo un gravísimo problema, que es que yo tengo una memoria teflón. ¿Cómo es la memoria teflón? Se le olvida a uno todo.
Bueno, vamos ahora con otra parte importante que es para nuestros televidentes. Nos ven muchos jóvenes. Usted es un ejemplo a seguir porque sé que ya mucha gente estará diciendo, oiga, interesante don Carlos Augusto, porque cuando pasa un programa vienen muchos televidentes, llaman. ¿Y cuándo vuelve a pasar este señor otra vez o con otra entrevista? Porque hay muchas historias, más adelante estaremos con otro. Como profesor, catedrático, abuelo, padre, démele un consejo a todos esos televidentes que nos ven en las casas y en los diferentes lugares del mundo. O sea, ya nos dio una cátedra con GHL. Con GHL. Pero, digamos, está hablando un padre, un abuelo, ¿qué consejo le está dando usted a la juventud? Hombre, no, pues el consejo que hay que darle a todo el mundo es que se preparen, ¿cierto? ¿Se preparen en qué forma? Es decir, uno tiene que estudiar, y yo diría que en este momento un segundo idioma es el que necesita todo el mundo. Es decir, un muchacho que quiere salir adelante en este momento tiene que tener un segundo idioma, indudablemente. Y fuera de eso también tiene que tener una buena preparación en la parte de sistemas, porque es que es lo que va a dominar el mundo, ¿cierto? El trabajo desde la casa. Entonces, ¿cómo querés vos trabajar desde tu casa? Pero tenés que tener un buen conocimiento en sistemas, ¿cierto? De cómo manejar una serie de programas. Y lo importante, yo diría, es bote el capote. ¿Qué es botar el capote? Botar el capote es salir, conocer afuera, conocer el mundo, ¿cierto? Buscar la oportunidad de utilizar. En el país se pierden infinidad de becas, pero es infinidad por el problema del idioma. Si todos estos muchachos cogieran un segundo idioma, la preparación que tienen que tener para el futuro es la necesaria. Y boten el capote, es decir, salgan, no les dé miedo un aeropuerto, no les dé miedo coger un tren, no. En resumidas cuentas, dejar la mediocridad. No, yo digo que botar el capote. Es la palabra que tengo yo. Boten el capote, porque realmente uno, pues es muy importante todas las experiencias, conocer uno las diferentes culturas, poder estudiar en otras universidades, conocer todo ese bagaje universitario que lo estamos perdiendo en Colombia por el problema del idioma, ¿cierto? Que nosotros tuviéramos, todos los muchachos tuvieran un segundo idioma, las becas que en este momento se pierden las becas, se pierden. Le agradecemos mucho por estar con nosotros en el programa, don Carlos Augusto López Correa, en este programa Remembranzas de Nuestra Tierra. Y antes de despedirme quiero preguntarle cómo se sintió. No, pues muy bien, muy bien. Yo quería contarte una anécdota, pues Sí, si tenemos tiempo, claro. No. Quería mostrarte una cosa, y fue Sí. me pasó, yo estuve en Rusia hace 2 años, Sí, señor. y en San Petersburgo estábamos yendo a conocer un palacio de Catalina la Grande, y había una banda de músicos, Sí, señor. y la banda de músicos le pregunta a la guía, ¿y estos de dónde son? Entonces ella dice, ellos son de Colombia. Y yo te digo que la única persona que ha cantado el himno nacional en Rusia soy yo. ¿Y dónde estaba usted ahí? Aquí ahora esto lo enfocó mi esposa, ella enfocó primero la banda y después nos ¿Y enfoca. esta banda son colombianos? No, son rusos. Rusos tocando el himno nacional. Esto fue en San Petersburgo, entrando al Palacio de Catalina la Grande. Y estos son una banda rusa. Esta información hay que mandarla para pasarla. Y esta es una cuñada. Yo le digo que poquitos colombianos, y no soy yo el único que... ¿Qué sintió usted en ese momento allá que le hervía la sangre? Yo sentí una emoción impresionante, lo que no te alcanzas a imaginar, ¿cierto? Pero quedé un poquitico frustrado. ¿Por qué? Porque
no, me iban a tocar el himno antioqueño, pero salimos por otra puerta. Allá yo hubiera llorado. Oiga, es increíble, ellos tenían las partituras y tocan el himno nacional. ¿Cómo le parece? Una belleza. Algo que lo dejó impactado. Me dejó muy impactado, pues por eso te quería mostrar esto, es decir, porque es que yo digo que muy poquita gente ha cantado el himno nacional en Rusia. Y para cerrar esta entrevista sí que está de primera. Muchas gracias, don Carlos. Mijo, a ti, muy querido, muy amable, pues yo pasé muy divertido. No, y bueno, ahí hay muchas cosas que uno en la vida tiene que, es decir, la satisfacción de uno haber, yo digo no que educado, sino que preparado a mucha gente, pues de dos contadores que han pasado las últimas por la universidad, eran mis asistentes en revisoría fiscal. Qué bonito. Muchas gracias por toda esa información y esa sabiduría. Y te ha invitado para otro programa. No, qué sabiduría, por Dios, hombre. Vamos. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. Bueno, alguna vez oí a un japonés en una conferencia que aparece mucho. Kenji es el apellido de él. Él es japonés, de padre japonés con madre colombiana. Él dice ahí que está condenado a comer arroz por las dos puntas, porque el papá es japonés y la mamá es del Tolima. O sea que a comer arroz se dijo. El hombre dice una frase: la disciplina tarde que temprano vence a la inteligencia. La autodisciplina, el camino hacia una vida mejor. Es un ejemplo del que ha pasado en el día de hoy don Carlos Augusto López. Y él también me sustenta una frase al inicio de la entrevista cuando yo le digo, o sea que está de acuerdo conmigo cuando yo digo que la lectura es la gimnasia del cerebro. Él dice, claro que sí, porque él lo ha hecho y en los años que tiene su lucidez, tiene su buena memoria, tiene también todavía ese empeño y ese empuje para seguir laborando, así pasen los años. O sea que no podemos dejar que se nos llene el cerebro de musgo. Si usted no está estudiando en la universidad, no está en el colegio, lea. Menos televisión, programas de estos y véalos, pero otros que de pronto no le aportan mucho, más bien cámbielo por un libro, cámbielo por un audiolibro, algo que le esté introyectando en su cabeza conocimiento, sabiduría. Miren, yo les digo por experiencia, uno lee un libro y uno cree que no está grabando nada, y uno lee y lee y lee, y termina una página, hace una pausa, respira, de pronto saca una frasecita, sigue leyendo, guarda el libro, al otro día otra media horita y así, pasa el tiempo y cuando de pronto aborda un tema que de pronto tiene que ver con ese libro que leyó, el cerebro como que le muestra, vea, aquí tiene esta información, entréguela, porque se activa esa parte de la mente que digamos que es como esa caja negra donde nosotros guardamos ese archivo de sabiduría que queda como un archivador y simplemente cuando uno necesita un dato de ese archivador va y lo busca y aparece en la fluidez, si es un poeta, si es un escritor, si es un presentador. En el caso de nos que por ejemplo manejamos la trova, también cuando uno va a componer un verso muchas veces le llegan esas frases, esas palabras que están allí guardadas y se inspira y saca un conocimiento, una luz nueva para mucha gente que lo está viendo y lo está escuchando. Entonces en 8 días los esperamos también con otro invitado que vamos a tener, que es un médico. Y fuera de eso es un artista también y nos va a aportar mucho en la parte de la medicina, sobre todo en la parte del alma, con la guitarra, con las canciones y con la música. Recuerden amigos que el mejor médico es uno mismo, la mejor farmacia está en su cerebro. Ese es un título que les doy para que lo busquen en YouTube, busquen así. La mejor farmacia está en su cerebro, es una conferencia de un médico español y ahí muestra una cantidad de cositas que simplemente es aplicarlas y la vida nos mejora, porque siempre les estoy diciendo antes de despedirme con ustedes en este su programa, nuestra única obligación en esta tierra es ser felices. En 8 días los esperamos en este su programa Remembranzas de nuestra tierra que mantiene vivas tus tradiciones. En sus almacenes Sol Naciente y Urban Fashion encuentra el más amplio surtido en chompas, chaquetas, conjuntos deportivos para dama, caballeros y niños. Tenemos plan Separe y crédito sin cuota inicial.
Visítenos en el Centro Comercial La Convención local 223 y Centro Comercial Plaza Real local 103. Buenos precios y excelente atención en sus almacenes Sol Naciente y Urban Fashion. Centro Comercial Río Negro Plaza, donde encuentras lo que buscas. El Mercado Golanday, cómodo, seguro, económico. Productos importados, rancho y licores. Servicio de carnicería y legumbrería. Todo para la canasta familiar. Excelentes precios y buena atención. Servicio a domicilio en el teléfono 561-1586. Atendemos todos los días de 7:30 de la mañana a 10 de la noche. El Mercado Golanday, cómodo, seguro, económico. Plantas medicinales Nueva Vida. Encuentra aquí todo lo relacionado con plantas medicinales, productos naturales, esotéricos, riegos, velas y esencias. Visítenos en la Plaza de Mercado local 60, teléfono 531-0641. La naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor. Plantas medicinales Nueva Vida. Inversiones Río Oriente y sus estaciones de servicios Dealer 1 Variante Belén frente a Pintuco y Estación El Carretero tiene para ustedes gasolina microfiltrada, extra, corriente y ACPM, además cambio de aceite, servicio de montallantas, engrases y filtros, venta del SOAT, excelente atención, buen precio y buena medida. En sus estaciones Dealer 1 y El Carretero contamos con el programa móvil, calidad y cantidad en los combustibles. Llegó a Río Negro Fragancias Tecnológicas Argueville. Fragancias importadas directamente desde Francia. Calidad, innovación y tecnología. Estamos revolucionando el mundo de la perfumería. Visítenos en el Centro Comercial La Convención, local 138. Tenemos precios muy económicos. Insumos para perfumería si quieres crear tu propio negocio. Ventas al por mayor y al detal. Fragancias Argueville. Calidad, innovación y tecnología. Maderas Don Artemio, abarco garantizado en todas sus dimensiones, maderas comunes, chanú, pisos y techos en general, madera para formaletas, madera para la industria, casetones y teleras. Visítenos, Parada Belén, 1 kilómetro hacia Río Negro, teléfono 566-1808, 566-0625. Maderas Don Artemio, calidad, buenos precios y excelente atención. Por la protección del medio ambiente, por la conservación de nuestro planeta, por un Río Negro más limpio, un compromiso de todos, con calidad, eficiencia y sentido social, ayudamos a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. CAM, una empresa de servicios públicos con responsabilidad social. CAM, una empresa de base comunitaria al servicio de Río Negro. Vigilado Superservicios. Van llegando los arrieros a acordar cerca del río, antes que la noche cubra los barrancos del camino. Un arriero retrasado grita con celos de rabia: Hurria, mujer de los diablos, maldita mula cansada. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelven.